yo considero que hay tres atributos, tres cualidades, tres, no sé cómo llamar, operaciones o características principales en los problemas típicos de inteligencia artificial que tienen que ver con los vectores. Yo de dos vectores, no dos, sino normalmente miles, ¿sí? De entre miles de vectores, quiero determinar quién está más cerca de otro, ¿eh? Quiero determinar quién es más grande que otro, más chico, y quiero determinar quién tiene menor distancia angular con otro, es decir, quién está más cerca angularmente hablando o más lejos angularmente hablando. Entonces la distancia angular es el ángulo que forman dos vectores. Por eso es que hay un poco de trigonometría en esa última parte. Para comparar cuál vector es más grande que otro, tenemos el módulo, que es una papa sacarlo, con lo de Pitágoras. Y para determinar la distancia entre dos vectores o entre dos puntos en un espacio n dimensional, tenemos la resta de vectores, la diferencia, la resta. Entonces, con esos tres instrumentos, digamos, nos manejamos en un amplio conjunto de problemas de inteligencia artificial donde esto se aplica y se ve. Insisto, normalmente son después bibliotecas que implementan funciones que ya tienen resuelta toda esta capa matemática. Pero uno no puede no conocerla porque si no después resulta que la biblioteca hace magia. Y esa es la diferencia entre un usuario que se hizo un cursito de Python y un profesional de la inteligencia artificial y la ciencia de datos como lo que van a hacer ustedes. Por eso es que estamos estudiando estas cosas. Así que bueno, esos son los tres elementos centrales. Por eso el contenido de la unidad. Este, decíamos que hay en la situación profesional 5 dentro de la herramienta 3, comentaba Iván al principio, digo, para los que se acaban de sumar, eh, decía que le parecía prima facie un poco más compleja que las anteriores, y eso es básicamente porque aparecen más símbolos, Iván, más cosas. Pero son símbolos que una vez que lo conoces te das cuenta de qué te está hablando y es materia similar en todo sentido, ¿no? Este, Así que bueno, si me gustaría, insisto, ser bien prolijo en esto y que vayamos como paso a paso, ¿sí? Porque estaba viendo ahora el archivo que subió de Excel que nos mandó de cómo calcular el ángulo entre dos vectores, no es complicado, No, para no, nada. es que en vectores nada es complicado, ¿eh? Nada es complicado. Sino que como se ve demasiado símbolo, demasiado resta, suma esto, parece que puede ser mucho, pero en verdad son Son una tres cálculos formulita, para, sí, claro, son tres fórmulas locas y listo. es así, es que es exactamente así. Lo que pasa es que hay que entender esa forma. Por eso hay texto y hay gráfico y hay ejercicio en el KID para que ustedes puedan comprender acabadamente cada una de de esos aspectos o de esas características Claro, las que propiedades o las excepciones que tiene también cada fórmula. exactamente, exact- Profe, si el examen hubiera sido presencial, ¿hubiéramos tenido las fórmulas o nada? Sí, yo en los exámenes presenciales los tomo en laboratorio, o sea, tienen Ah, todo a guay. la mano. Excel, calculador, internet, fórmula, todo. Pero siempre me encargo de que haya por lo menos algún ejercicio, alguna cosita, que si no sabe de qué te están hablando, no lo puedo resolver con la ayuda de ninguna tecnología, digamos. Es lo que hablábamos la vez pasada. Bueno, ustedes me están viendo la cara, claro, no están viendo mi pantalla, me faltó proyectar mi pantalla. Disculpen. Los últimos trabajos los puedo ver, profe. Eh, Vos sabés que no sé si les estoy debiendo alguna revisión. Me han enviado cosas por mensajería que no les he devuelto. Los trabajos prácticos. Sí. Entonces se los estoy debiendo. Che, qué macana. Pensé que estaba el día con ustedes. Se ha producido una hecatombe de cosas en internet y se me tiene que haber pasado. Los voy a revisar y les voy a hacer la devolución, igual que hice con otra materia, Profe, a través de video, ¿saben? Así que estén atentos porque cuando suba la clase voy a subir también la devolución de esos ejercicios. ¿Sí? profe, una pregunta teórica. ¿Por qué en el producto cruz se pone, cuando se separa I, J, K, se pone más, menos y más? Bueno, porque es la forma de calcularlo. O sea, no sabría responderte de una manera
breve, digamos. Es la manera en la que se definió esa operación, ¿sí? El tipo que inventó esa operación se puso a hacer algunas cuentas y se dio con que ejecutando las operaciones de esa manera, es decir, calculando la suma con signos alternados de los determinantes de esa matriz especial que se arma, obtenía un vector que reunía las características o las propiedades que hacían interesante a esa operación. Si no, la operación nunca hubiera aparecido. Es decir, el tipo que le interesó describir el producto cruz como operación vectorial, creo que era Rips, si no me acuerdo mal. Puedo estar diciendo una macana. Pero me parece que se llama producto Rips, el producto cruz. Se dio con que tenía propiedades maravillosas. La primera propiedad es que era antisimétrico el producto cruz. Es decir, que no daba lo mismo hacer R por S que S por R. Y no solo no daba lo mismo, sino que no eran tan distintos. Eran iguales pero de signo opuesto los vectores resultantes. Entonces ya era una característica interesante. Después otra que descubrió es que el módulo de ese producto, el módulo del vector resultante, es coincidente con el área del paralelogramo que forman los dos vectores. Entonces es una manera de definir una operación vectorial que te resuelve un problema de superficie, que tiene que ver, insisto, en el procesamiento o en la resolución de determinados tipos de problemas en determinadas áreas de la ciencia. No es que haya un porqué, digamos así. Es así la naturaleza de la operación que se definió. Estoy tratando de encontrar acá en el TID, justamente, toda la primera parte sí la hemos visto, la conocen bien, la colinealidad. Esto también lo han visto, ¿no es cierto? Claro, lo ¿Se principal entendió estaría. esto que estoy viendo acá? De que yo quiero quedarme tranquilo con esto. Es una cosa magnífica el vector esto. Uno puede construir con dos vectores, mediante lo que sería la creación de una combinación lineal de dos vectores dados, uno puede construir otro vector cualquiera. ¿Está bien? Ustedes me dan dos flechitas que apuntan para arriba con alguna diferencia angular, ¿no es cierto? Si son paralelas, son ambas. Pero dos flechitas que apuntan para arriba, y yo con esas dos puedo fabricarme una flecha que apunte para cualquier lado y de cualquier longitud. La única diferencia es que lo único que hay que hacer es encontrar justamente esto que está acá, el coeficiente por el que voy a multiplicar cada uno de esos dos vectores. ¿Sí? Se hace con un sistema de ecuaciones. Claro. Y así como lo nombro en 2D, Y hace el uso con Python. sí, lo podés resolver con lo que vos quieras, o a mano, si es chiquitito, un sistema de 2×2. Lo sacás rapidísimo. Si estamos Lo puedes hablando, hacer con si estamos hablando en R2, ¿no es cierto? En el plano. Pero si hablamos de un espacio más grande, en R3, R4, R5, evidentemente ya no podemos ni siquiera graficarlo y es quizá mucho más largo, más complejo resolver un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas que uno de 2×2. Entonces ahí sí apelaríamos a una herramienta que nos resuelva ese sistema. Bueno, la verdad que más lo miro, más me gusta el texto. La verdad que está largo, pero creo que está bastante claro. ¿Los ejercicios los han hecho y les ha dado en todos los casos? Acuérdense que ustedes son mis revisores oficiales, ¿no? Si ustedes no me dan una mano, publico el libro mal, con errores. Creo que había visto un ejercicio que le faltaba un signo menos nomás. Y puede me haber equivoco. habido. Quizá lo hice a propósito, quizá fue sin querer. ¿Te acordás cuál? No me acuerdo cuál, porque lo fui revisando uno a uno y me olvidé. Ajá. Le iba a decir, me olvidé. Claro. Bueno, es Pero posible. creo, no me acuerdo si era que iba con signo menos y estaba mal, iba con signo más o al Claro, revés. claro. Mientras la respuesta, viste que en todos yo les pongo cuál es la respuesta correcta. El Mientras la número estaba respuesta bien. te dé. No era Rips, era Gibbs. Pobre, le cambié el apellido a Don Gibbs. El producto Cruz era Gibbs. Y esto Profe, es una cosa magnífica también dentro de las propiedades del producto Cruz. Esto que marqué acá.
que el módulo, esto es buenísimo, el módulo del producto cruz, o sea, el módulo del vector, el producto cruz me da como resultado un vector, ¿cierto? El módulo de ese vector que resulta que es igual al producto entre el módulo de cada uno de los dos vectores y el seno del ángulo que forman. Entonces esto es fantástico. Porque yo a vos te digo, che, ¿qué ángulo? Te doy dos vectores. Digo, ¿qué ángulo tienen estos dos vectores? ¿Cómo hace para saber qué ángulo hay entre dos vectores dados? Y bueno, es facilísimo. Agarra, calcula el producto cruz, calcula el módulo de cada uno de esos dos vectores y después despeja acá alfa, el ángulo. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Sí? Podemos hacer ese mismo un ejercicio de eso. ¿Sí? Si quieren, no sé si lo han resuelto ya y prefieren que veamos otra cosa, no tengo problema. La clase de hoy es así, es como de consulta. Lo de la proyección escalar, profe, quería preguntarle. Bueno, ¿me dan el gusto, yo para quedarme tranquilo, me dan el gusto de hacer un ejercicio de esto? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que sean los vectores los siguientes, se los voy a anotar acá, así ustedes papel y lápiz, me lo calculan ustedes, ¿sí? Bueno. Vamos a poner que los vectores que tenemos sean así, que R sea el vector 2, 3, menos 5. ¿Sí? Lo vamos a hacer en 3D, el vector R. Y vamos a hacer que el vector S sea el vector menos 1, 0, 6. ¿Sí? Necesito que ustedes me digan qué ángulo forman esos dos vectores. ¿Está? Bueno. Háganlo, lo espero. Pruebas, ¿me preguntaban algo o me pareció? Sí, los signos se aplican después individualmente a cada, cada vector unitario o se aplican dentro de la suma y la resta y todo eso. A ver si entiendo la pregunta. Te estás refiriendo al cálculo del producto cruz, Jere, ¿no es cierto? Más menos más, el Claro, más va para el primer vector unitario, o sea, con claro. lo que cuando lo resuelvo a la multiplicación cruzada, Sí, le aplico después el signo. Ah, claro. bien. Si el Bien. vector unitario es nada más que digamos, por la forma de la notación. Es una simple operación algebraica. Vos vas a sumar un determinante, después vas a restar el otro determinante y después vas a sumar. O sea, los tres componentes son tres determinantes. ¿Te das cuenta? El primero y el tercero van con el signo que tiene. Y el segundo, el del medio, va con el signo cambiado. Ahora lo entendí. ¿Mm? El asunto, cuando uno hace notación vectorial, vos podés hacer una notación vectorial, una determinada notación. El mismo vector, este mismo vector S que yo escribía así, acá estoy mostrando la pantalla, vos también lo podrías escribir como menos i, hace de cuenta que la i que pongo tiene el techito, ¿no? Porque estoy con el blog de notas, no tengo Claro. cómo hacerlo, ¿sí? Pero vos lo podés escribir como menos i más 6k. Claro, los vectores unitarios, cuando leí el TIT, decía que son muy especiales porque nos permiten hacer esa suma vectorial sin importar que Claro, sean de otras dimensiones los claro. otros vectores. Porque mira, date cuenta, mira, vamos a hacerlo con el otro, porque justo este no tiene componente en J. Pero mira, yo este mismo vector lo voy a copiar, lo voy a pegar acá abajo para no comprometer el área de la pantallita dedicada al enunciado, ¿sí? Pero mira, ¿qué pasa si yo hago así? Vos sabés, ¿no es cierto? Todos sabemos que el vector unitario I, ¿sí? Lo voy a escribir así. El vector unitario I es el vector, insisto, hace cuenta que ese I tiene el techito, ¿no? El vector así, ¿está bien? Es el vector unitario I. El J es así, ¿está bien? Y el K es así, ¿está bien? Entonces yo pregunto, ¿qué pasa? Yo digo que esto es lo mismo que poner 2i
más 3J menos 5K. Entonces, ¿uno qué espera ver cuando ve un vector? Un conjunto ordenado de números. Y acá no está viendo un conjunto ordenado de números. Esto parece una operación matemática. Esto de lejos da la impresión que fuera a darme como resultado un número. Pero no me da un número. ¿Por qué? Porque en realidad I es un vector. Y K es un vector. Y perdón, J. Y K es un vector. Entonces, y la suma de tres vectores, ¿qué me da? Otro vector. Lo que pasa es que el vector I está modificado por este coeficiente. El vector J está modificado por este coeficiente. Y el vector K está modificado por este coeficiente. Entonces, la suma de tres vectores, en definitiva, me va a dar un vector. ¿De acuerdo? Entonces, el vector I resulta que es un vector que tiene tres componentes, que son 1, 0, 0. Porque estamos en un espacio 3D, ¿no? El vector J también tiene tres componentes, y el vector K también tiene tres componentes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la suma de tres vectores, donde cada uno de ellos tiene tres componentes, es compatible, me va a dar como resultado un vector que también tiene tres componentes. ¿Sí? De hecho, si yo planteara así, a tontas y locas, el vector I más J más K, ¿sería quién? Sería el vector 1, 1, 1. ¿Se dan cuenta? Porque ¿quiénes hacen la suma así como verticalmente? 1 más 0 más 0, 0 más 1 más 0 y 0 más 0 más 1. 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces el vector I más J más K es este. Entonces, ¿qué pasa? Si en realidad yo ahí lo multiplico por 2, me va a quedar 2, 0, 0. Si a J lo multiplico por 3, me va a quedar 0, 3, 0. Y si acá lo multiplico por menos 5, me va a quedar 0, 0, menos 5. Y cuando yo haga la suma, ¿qué me va a quedar? 2, 3, menos 5. ¿Ven? Por eso la notación, esta notación, que es la notación utilizando los vectores unitarios, no anota las tres componentes, sino que anota la suma de los tres vectores unitarios, que ya de suyo dan otro vector, solo que indicando cuál es el coeficiente que modifica cada vector unitario. Es decir, el único unito que tiene cada vector unitario se transforma en otra cosa. En este caso en menos 5, en este caso en 3 y en este caso en 2. ¿Mm? No sé ni cómo llegué a esto, ni para qué. No me di cuenta. Creo que era porque estábamos conversando de por qué iba el más y el menos en la operación del producto Claro, cruz. ¿Mm? claro. Entonces, cuando vos haces el producto cruz, lo que haces es sacar los determinantes de las adjuntas. ¿Sí? Lo vamos a mostrar en Excel a eso. De paso ya vamos resolviendo, pero me gustaría saber si lo han resuelto solo, porque es muy distinto que me entiendan a mí. Saqué el producto cruz, ¿Mm? saqué el módulo de R y de S, saqué el módulo bueno, del producto cruz también. O sea, Joder, resolví el producto cruz, el módulo, espectacular. y me falta nomás ya los otros tres. Despejar con el arco coseno el ángulo, nada más. ¿Mm? Vamos a anotar acá el vector R, entonces, que teníamos, es 2, 3, menos 5, ¿sí? Lo voy a anotar así, en sentido vertical, 2, 3, menos 5. ¿Sí? Este es R. Y S es menos 1, 0, 6. 1, 0, 6. S. ¿Bien? Estos son los dos vectores que tenemos dados. ¿Mm? Los voy a pintar con un colorcito para que nos demos cuenta cuáles son. ¿Ya? Estos son los dos vectores que tengo. Ahora se cuenta que acá está dibujadito un corchete encerrando cada triplo de números. Entonces, si lo que yo quiero averiguar es qué ángulo forman estos dos vectores, me viene bárbaro la operación de producto cruz. Me viene bárbaro. Porque lo que vamos a hacer es calcular ese producto cruz. Entonces, ¿cómo se calcula el producto cruz? R por S sería. ¿Sí? Para calcular R por S hay que armar una matriz. Hay que armar una matriz. ¿Sí? Esa matriz que vamos a armar va a tener en la primera fila los tres vectores unitarios. En la segunda fila, los tres componentes del primer vector.
y en la tercera fila los tres componentes del segundo vector. Insisto, si yo estuviera haciendo R por S, si estoy haciendo R por S es así. Si yo estuviera haciendo S por R, atento que estas dos filas, la segunda y la tercera de esta matriz, irían exactamente al revés, ¿no? Está claro eso. No es, ténganlo siempre presente, no es conmutativo. Es anticonmutativo. Cambia el signo. Y ustedes ya lo saben a esto. ¿Qué le pasa a una ¿Qué le pasa al determinante de una matriz si yo invierto la ubicación de dos filas? Cambia el signo. Exacto. Entonces justamente se verifica la antisimetría en esta operación. Bueno. Entonces, ¿quién es dice ahí el texto, yo creo que lo nombre como la adjunta de I. La adjunta de I es esta matriz que está acá. Es la matriz formada por los elementos que quedan cuando yo suprimo la fila entera y la columna entera donde está un elemento dado. Entonces, la adjunta de este elemento es esta. Lo vamos a hacer con otra. La adjunta de J es cuando yo suprimo toda esta columna y suprimo toda esta fila. ¿Quién me queda? Me queda esto y esto. Entonces, esa es la adjunta de J. ¿Se dan cuenta? Y la adjunta de K es esto. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer son los tres determinantes. El primer determinante va a ser la adjunta, el determinante de la adjunta de I. ¿Sí? Lo anoto así, esto no es una notación matemática correcta, ¿no? Ya saben que hay símbolos para estas cosas. Pero bueno, lo voy a escribir acá. ¿Cómo calculo el determinante de una matriz de 2 por 2? Simplemente una resta de productos cruzados, ¿se acuerdan? La adjunta de I, o sea, serían estos cuatro elementos que estoy señalando acá, los voy a pintar. Estos cuatro elementos que estoy señalando acá, eso es la adjunta de I. ¿Está bien? Y el determinante de esto, le puedo decir a Excel que me lo calcule, ya saben, mdeter. Y si no, lo calculo yo, si es una pavada, de 3 por 6 menos 0 por menos 5. ¿Sí? A ojo nos damos cuenta, si esto un 0 anula este término, 3 por 6, 18. ¿Está bien? Esa es la adjunta de... 18 menos 7 y 3, los determinantes Claro, de cada uno. muy probablemente son esos los resultados. Vamos a poner la adjunta de J y vamos a poner acá la adjunta de K. ¿Está bien? La adjunta de J. Si la adjunta de J sería la matriz formada por esos cuatro elementos. 2, menos 5, menos 1 y 6. ¿Sí? Si hacemos esa operación, tenemos este por este menos este por este. ¿Está bien? Da 7. Y la adjunta de K, bueno, va a ser esta que estoy pintando ahora. ¿Sí? Esta es lo que quedó en amarillo, es la adjunta de K. Entonces, hacemos el determinante de eso. 2 por 0 es 0. Lo puede poner nada más de puro magnético, digamos. Pero no hace falta. Este por este menos este por este. 3. ¿Eso te dieron los números? 18, 7 y Sí. 3. Vale. ¿Qué quiere decir entonces? Una vez que yo tengo ahí los tres determinantes. Profe, ¿no sería menos 7? Claro, menos 7. ¿Por qué menos 7? Porque el símbolo menos. No, estos son las adjuntas. Estos son los determinantes de las adjuntas. Esto no es R por S, ¿eh? Justamente, si vos quisieras que esto fuera R por S, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer así, mira. Ahora sí tenés, si querés, lo ponemos de esa manera. Acá sí tenés R por S. ¿Te das cuenta? Ok. Así que el resultado, R por S, ¿va a ser quién? Va a ser 18, podremos, ¿cómo para escribir? Bueno, se lo escribo así, verticalizado. Va a ser va a ser con el menos, y va a ser este.
Este es el adjunto. Este es Ahí sería por I por J y por K. si yo lo pongo en un renglón, Vivi. Así no, porque yo acá, Ok. imagínate que acá hay un corchete imaginario dibujado. Ok. ¿Te das cuenta? Acá es como si habría un corchete imaginario dibujado. Si vos lo querés expresado con notación, no sé qué nombre tiene la notación cuando es así con los vectores unitarios. Con notación de vectores unitarios, otra manera de decir, equivalente de decir esto mismo, es haber puesto así, 18i menos 7j más 3k. Dicen lo mismo, justo creo que estábamos nombrando esto antes de que vos te sumaras. Esto dice exactamente lo mismo que esto. Son dos formas distintas de escribir lo mismo. Esto que tiene pinta de operación matemática y que uno siempre se ve compelido, cada vez que una suma algebraica, por lo menos a mí me pasa, me estoy imaginando ya que el resultado es un número. Y no, en este caso no es un número, que es una suma algebraica de 3 vectores. Y si los 3 vectores son de 3 componentes, el resultado va a ser un vector también. Son dos maneras de expresar. O así, o así. Entonces, bárbaro. Ya sabemos entonces que el módulo de este vector, va a ser igual al módulo de este por el módulo de este por el ángulo que forman. ¿Sí o no? Entonces, Claro. si hay que despejar el ángulo, ¿qué tenemos que hacer? Calcular los tres módulos. Eso vamos a poner acá. ¿Sí? El módulo de R. Oh, bueno, Microsoft y sus cosas. Módulo de R. No sé cómo hago para deshacerle el... Me pone el símbolo de marca registrada. Así. Módulo de R, el módulo de S, y el módulo de R por S. Son los tres módulos que necesito calcular. ¿Sí? El módulo de R va a ser este cuadrado, más este cuadrado, más este cuadrado, todo eso, raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pongo? ¿Raíz de quién? ¿Raíz de quién? De este por este, más este por este, para hacerlo cuadrado, ¿no es cierto? Más este por este. Es el módulo del vector R. ¿Todos se dan cuenta? ¿Todos ven la fórmula acá arriba? Es la raíz cuadrada de la suma de los tres cuadrados. Sí, me pesa a mí. El módulo de S es lo mismo. Voy a agarrar, voy a traer con la mano, porque estoy con poca ganas de escribir hoy. Ah, cierto que ya lo... 6,08 más o menos. ¿Ah? 6,08 y otros decimales más da. Puede ser, puede ser. Ahí está, 6,08. ¿Sí? Y el módulo de este otro, bueno, voy a tener que escribir porque me quedaba lejos al final. Raíz de quién? De este por este más este por este más este. 19,54. Exactamente. Y entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que esto es lo mismo que esto por el ángulo que forman los dos vectores. Y queremos averiguar el ángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Puedo expresar esa fórmula, ¿sí? Vamos a llamarla esto, mira, vamos a poner el nombre A, B y C. Vamos a llamar así estos tres números para que la fórmula sea un poco más legible. ¿Sí? Si estos son los números A, B y C, sabemos nosotros que C es igual a A por B por el seno del ángulo. Ángulo, no sé cómo escribir seno. Ángulo AB, voy a poner. Del ángulo que forman A con B. Entonces, ¿qué hago si yo quiero despejar esta parte, el ángulo de A con B? ¿Cómo lo despejo el ángulo de A con B? Puedo pasar a por B por seno del otro lado
O sea, A por B paso al otro lado. Ojo, A Claro. por B paso al otro lado. Entonces, ¿qué me va a quedar si paso A por B al otro lado? Me va a quedar que C, hostia, hoy es el día del teclado. Con este frío es re difícil escribir. C dividido A por B Igual el va a seno ser de igual al seno del ángulo que estoy buscando. ¿Está? Fantástico. Entonces, ustedes saben que el ángulo es un cociente. ¿Sí? El ángulo, ¿sí? El seno es un cociente. ¿Se acuerdan? ¿Vieron lo de Sokatova que puse una referencia ahí en el TID? O tal vez lo sabían ya de antes. ¿Sí? Sí. Sokatova. El seno es el cociente entre el ángulo opuesto, entre el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Sí? Bueno, después tienen las funciones opuestas al seno, al coseno y a la tangente, funciones inversas en realidad, no opuestas. Y la inversa del seno es justamente el mismo cociente, pero al revés. Es la hipotenusa dividido el cateto opuesto. ¿Mm? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para averiguar cuánto es el ángulo? Y bueno, calculo el arco seno, es decir, si yo la función seno que está de un lado la quiero pasar al otro, es como que eso pasaría dividiendo, digamos, ¿sí? Sería la inversa del seno, que se llama arco seno. Entonces, arco seno de C dividido A por B me va a dar igual justamente al ángulo que forman A y B. En radianes. Ojo, ojo. Después para pasarlo a grados, era el número en radianes multiplicado por 180 dividido pi, Claro, o era multiplicado. mira, nunca me lo acuerdo porque ya les conté que tengo un problema con la memoria, pero uno tiene que darse cuenta de la razonabilidad. Un ángulo de 180 grados mide pi radianes. Entonces hace una regla de 3. Claro. ¿Sí? Una circunferencia, si no te quieres acordar de eso, acordate de una circunferencia. ¿Cuánto mide en radianes una circunferencia? Y mide 2pi. ¿Sí? Entonces, ahí saca la reglita de 3. Si nosotros ahora aplicamos esto que hemos hecho acá, lo que tenemos que calcular en definitiva es cuánto será. Vamos a hacer esta parte del cálculo, esta parte sola. La pongo acá. ¿Cuánto será C dividido por B? Bueno, tengo los números. C dividido A por B. Me da ese número. Siempre te va a dar un número comprendido entre 1 y menos 1. ¿Sí? Que es un seno lo que estamos obteniendo. La función seno, ustedes saben que es una función que tiene como imagen todos los reales entre menos 1 y 1. ¿Sí? Sí. Entonces, para calcular el arco seno de esto, tengo una función en Excel. Que se llama arco seno. O si no, hace 1 dividido seno. Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? El arco seno de esto, voy a checar un poquito las columnas. El arco seno de esto, bueno, creo que se llama así, ¿No sería aseno? Aseno, exactamente. O el otro, el ACNH, es el arcoseno hiperbólico. Arcoseno de este. Ya lo tenés, esto en radianes. Y si vos lo querés en grados, hay una función de Excel que te lo convierte, pero voy a decir, si pi radianes son 180 grados, esto son X grados. Entonces, ¿qué hace? Hace esto por pi, que es una función, dividido 180. ¿Está bien? Para mí al revés, ¿no sería los radianes por 180 dividido pi? Déjame pensar un poquito. Si tengo Claro, pi radianes sí, igual, por otro lado radianes sería radianes. 180 grados son pi radianes, claro, es pi por 180, ángulo en radianes por 180 dividido pi, exactamente al revés.
Le va a dar 31,41, Claro, ahí si no me está. equivoco. Exacto. Entonces esto da 31,41, ¿qué? Grados. Y si vos te dijera, bueno, pero lo querés en grado, minuto y segundo, por ejemplo, te puedo estar pidiendo. ¿Qué haces con esto? Bueno, saca la parte entera, y lo que te queda lo multiplica por 60 y así obtener los minutos. ¿Sí? ¿Se encuentra lo que digo? Sí. Si lo quisieras abrir, grados, minutos, segundos, que es como se mide en el sistema sexagesimal, y bueno, de acá va a tomar la parte entera nada más. ¿Cómo era que se ponía entero? Sí. Entero de este, 31. Después, si a esto le resto los enteros, me quedan los decimales, ¿está bien? Entonces, si esos decimales los multiplico por 60, lo estoy convirtiendo en minutos. ¿Sí? Y si a su vez le quiero sacar a los minutos sus propios decimales para convertirlos en segundos, hago entero de esto. No sé dónde puse mal el garfio. Le va a dar 56 segundos después. 24 segundos. Y después, minuto. Y después, bueno, tendré que agarrar esta misma fórmula que está acá. Tendré que hacer así. Tendría que hacer menos 31 menos esto por 6 dividido 60. Eso me da la cantidad de segundos, pero expresada en grados. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo esto después lo divido por 60, bueno, prácticamente no me da, no sé que ya haya puesto un dedo mal, a los grados, le resto los grados y le resto los minutos, me queda los segundos expresados en grados. Dividido por, me da 56 segundos. Ese sería el mismo ángulo. El ángulo el ángulo que vos nombras como ángulo de 31,4155 grados, es un ángulo de 31 grados, 24 minutos y 56 segundos, y sobran todavía una chirolita más. ¿Se entendió eso, cierto? Sí. Bueno, Sí. sí. ¿Puede pasar la fórmula de cómo se saca grado, minuto y segundo del Excel? Sí, les puedo pasar el Excel entero, pero si querés, toma nota, mira, lo tenés acá arriba. No sé, o si querés te desagrego un poquito más, como hice este cálculo, ¿sí? Te lo vuelvo a nombrar. Paso queda grabado, ¿sí? Después lo vas a ver en el video. Pero mira, expresado en grados, o sea, solo en grados, ¿sí? Un ángulo de 0,5483051 radianes es lo mismo que un ángulo de 31,415569 grados. Ahora, si yo quiero nombrar este mismo ángulo, pero desagregando grados, minutos y segundos, como nos enseñaron que se hace en el sistema sexagesimal, ¿qué tengo que hacer? De este número que estoy señalando, quedarme con la parte entera, que son los grados. Entonces acá uso la función de Excel que se llama entero, la cual vos le pasas un número y te devuelve solo la parte entera de ese número. ¿Está bien? Entonces, voy a ir separando Por así. eso no lo entendía. Estaba usando la función entero. Sí, sí. Entonces acá pongo, mira, me sobran de estos grados menos 31, me sobran esta cantidad de grados. ¿Está bien? Me sobran 0,41 grados. ¿Sí? ¿Cómo convierto esto que me sobra a minutos? Y bueno, agarro eso que me sobra, agarro esto que me sobra y lo multiplico por 60. Opa. Mira, le saca esto de entero. ¿Sí? Profe, recién intentando, hay una función que directamente te lo pasa a grados. Sí, en debe Excel. haber, por supuesto. No vale que hay, está todo inventado en Excel. Pero yo porque quiero que ustedes entiendan la lógica de esto. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, si estos grados, esto me sobra de grados, ¿cómo convierto estos grados en minutos? Bueno, multiplico por 60. Si un grado es 60 veces más chico 60 veces más grande que un minuto. ¿Está bien? Y después lo repito para segundos, saco el entero y lo decimales lo multiplico por 60 y... Exactamente. Por eso, esta cantidad de minutos. ¿Está bien?
Y si quiere pasar de segundo a minuto o grado, dividido por Y 60. vas haciendo al revés, exactamente. Exactamente. ¿Sí? Entonces me sobra esta cantidad de grados. ¿Mm? Convertidos a minutos son tantos. Entonces, minutos enteros va a ser ¿quién? Va a ser el entero de este. ¿Sí? 24. ¿Y me sobran cuánto? Y bueno, otra vez lo mismo, me van a sobrar 24, esto menos los 24 enteros. Me sobran 0,93 ¿qué? Minutos. ¿Sí? Entonces estos 0,93 minutos que me sobraron, ¿cuántos segundos son? Y bueno, son esto por 60. 56 segundos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo te queda conformado el ángulo? Te queda conformado por 31 grados, 24 minutos y 56 segundos y pico. Es como que ahí es la misma fórmula que recién, solo que más desagregada, ¿se dan cuenta? Pero son simples divisiones, ¿no? Hay que acordarse nada más cómo se conforma ese sistema tan perverso que inventaron de grados, minutos y segundos. Se la culpa le tiene el tipo que inventó el reloj, ponele. Que Círculo. debe haber sido anterior a este tipo. La culpa la tiene el que inventó la rueda. Que volvamos ahí a Luca Chaca y se nos acaban todos los problemas. No está con todo este quilombo, el seno, el coseno, el Pitágoras. Pudiéramos tener una vida terraplanista ahí. Seríamos El planeta terraplanistas. cuadrado. El dios Sol y la diosa Luna y chao, y listo. Y a comer fruto y caso pescado. Y hasta que descubramos cómo se hace el vino. Y ahí cagamos. Se nos pudrieron las uvas, fabricamos vino sin querer y ahí se armó el pelote. Y comenzamos a hacer barriles Y circulares. ahí ya comenzamos, inventamos el círculo, inventamos los barriles, ya nos fuimos, ya llegamos al día de hoy. La culpa la tiene el vino. Bueno, si les ha dado así, muchachos, me alegro. Si alguno se quedó en el camino, por favor, dígame dónde, porque estoy hablador que oye para siempre, ¿no? Si no, pasamos a proyección escalar. Bueno, proyección escalar, vamos con proyección escalar. La pregunta principal. La proyección escalar, yo tenía hecho un PowerPoint, para un lado, acá que se lo voy a mostrar. Bueno, en el mismo título tengo dibujadito. Por lo que entendí, digamos que tenemos vector S y vector R. Sí, dos Yo quiero vectores, saber con el nombre que vos quieras. qué sombra proyecta el primer vector sobre el segundo vector. Ujú. Hago una línea recta sobre justo en la punta donde termina el vector y ahí empiezo a calcular el coseno. Claro, la línea recta, creo que Que sería creo que opuesto. acá está lo que estamos mencionando. Proyección escalar. ¿Mm? Acá llegamos. Esa línea recta que voy a decir, pero la vamos a nombrar con propiedad, es una recta perpendicular a R. ¿Tá? Porque vos podés hacer una línea recta que pase por la punta de S con cualquier dirección. ¿Tá? No es cualquier recta, es la recta que es perpendicular a R. ¿Sí? Vos tenés que imaginarte que el Sol le está dando así totalmente a 90 grados, le está dando justo sobre el techo a este vector. Entonces voy a decir, ¿qué sombra proyecta S sobre R? Y puede ocurrir, suponete que el vector S no fuera sino que fuera un vectorazo largo más o menos hasta acá, donde está la flecha ahora. Y bueno, la sombra que proyecta va a ser más larga que el vector R. O puede ser igual, o puede ser más chica, o puede incluso ser negativa. Que yo más abajo pongo un ejemplo de eso, por ejemplo este. Si el ángulo que tienen los vectores es un ángulo mayor a 90 grados, obviamente la sombra va a ser negativa. Y si el ángulo que hay entre estos dos vectores es exactamente de 90 grados, la sombra va a ser 0. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de proyección, tenemos dos proyecciones, proyección escalar y proyección vectorial. La proyección escalar consiste en averiguar cuánto mide este segmento. En un caso como este puede medir negativo, ¿sí? O positivo. Claro, que no es que mida negativo, digamos, el signo menos, lo que te está diciendo es que proyecta la sombra para el otro lado. Es común, si vos vas a hacer un cálculo de este tipo, que te quedes con el valor absoluto de la proyección. Depende de en dónde uno lo esté usando. Pero bueno,
es negativo, el resultado va a ser negativo en este caso. ¿Sí? Entonces, ese módulo, ni módulo, ese segmento, digamos, esa magnitud es la proyección escalar. Eso es lo que obtenés con el cálculo que se llama proyección escalar. ¿Sí? Y lo obtenés con esta formulita que está acá. Esta que estoy R señalando. por S dividido por R R. por S sobre el módulo de R. ¿Mm? La mnemotecnia que a mí me sirvió para recordar esto, es que en la fórmula siempre se anota el vector que recibe la sombra. No el vector que proyecta la sombra, sino el vector que la recibe. Tenés R arriba y tenés R abajo. Y después cuando agrandas esta fórmula para obtener la proyección vectorial, también se va a ir poniendo más R. La S aparece una sola vez. ¿Mm? Justamente por eso les pareció tan O sea, útil la operación del producto punto. A mí se llama producto proyección. En algunos, depende. Algún libro por ahí, el nombre como producto proyección. Porque tiene esa cualidad. claro. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es un producto punto entre los dos vectores que te va a dar un número. Acuérdate que el producto punto te da como resultado un número, no un vector. Un número. Un número que dividido otro número, el módulo de un vector también es un número, ¿sí? Un número dividido otro número te va a dar un número. Entonces, así llegamos a esto. Quiere decir que este segmento amarillo mide 2,49. 2,49 ¿qué? Y qué sé yo, lo que sea. La unidad de medida o lo que esté representando estos dos vectores. Claro. En magnetismo se usa mucho esto también. Por ejemplo, en física. Puede ser mil cosas. Energía, distancia. No interesa porque no estamos usando vectores para física, ¿no? O sea, estamos usando para otro tipo de cosas que son los problemas de inteligencia artificial para determinar cercanía, patrones, cosas por el estilo. Y el vector proyección sirve para saber la dirección. El vector del... proyección es convertir este segmento amarillo en un vector. En vez de un número, sea dos números. Porque un vector son dos números, ¿o no? Claro. Bueno. No, pero puede ser un vector unitario también. Claro, justamente, que para convertir, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por el vector unitario. Claro. Si vos un vector unitario lo multiplicas por un número, obtenés un vector más largo que el unitario, pero con la misma dirección. Ojo, vector unitario no me estoy refiriendo a I ni a J, ¿no? Sino al vector unitario de R. Sí. O sea, sería RTchito, por llamarlo de alguna forma. RTchito multiplicado por 2,5 te va a dar un vector que tiene la dirección del vector rojo y la longitud del segmento pintado de amarillo. ¿Se comprende? De 10. Exacto. Entonces, ¿cómo haces para cómo obtener rápidamente el vector RTchito? Y bueno, dividí R por su módulo. Por eso que acá le pone después de esta fórmula, le pone por R dividido el módulo de R. Y cuando pusiste eso, te queda en el denominador, el módulo de R te queda dos veces. Módulo de R por módulo de R. Y que sabemos además que R por R es lo mismo que módulo de R por módulo de R. Más arriba lo habían mencionado yo en el libro. Entonces es muy fácil de calcularlo. Eso es lo que explicamos acá. Más abajo, vector proyección. ¿Sí? Fíjate, acá está bien dibujado con este gráfico, lo representa bien, lo ilustra bien. Qué artista, mira, ¿sabes lo que me acabo todo este dibujito con el PowerPoint? Ahí cuando uno dice, pucha, como no estudié alguna otra cosa, ¿no? Que me mandan a hacer estos dibujos. Pero mira, el segmento pintado en azul sería la proyección escalar de S sobre R. ¿Está bien? Y la flechita verde. Y la flechita verde es el vector unitario, es R techito. Me faltó ponerle acá el etiquetable. La flechita verde es R unitario. O sea, es un vector que tiene la misma dirección que R, pero cuyo módulo es 1. Entonces, ¿qué le hago yo a este vector unitario para estirarlo y que mida tanto como mide el segmento azul? Y lo multiplico por el segmento azul, si mide 1. ¿Qué le hago al 1? ¿Por qué número tengo que multiplicar el 1 para que se convierta en un 5? Y por 5.
Son cosas que son tan obvias que por ahí uno se confunde, digamos, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. ¿No? Entonces simplemente multiplico el vector unitario de R por la proyección escalar. Eso es todo. Entonces te queda así. La fórmula larga es esta. Y es lo que yo nombraba recién. En el denominador, fíjate que acá tengo puesto módulo de R por módulo de R y sabemos que es lo mismo que R por R. Es lo mismo, ¿no? Sí. Ya lo vimos antes. Entonces, con esta fórmula ya está resuelto. Mira, acá nombro la igualdad. Buenísimo. Con eso calculas la probabilidad vectorial. Si es que te hace falta en forma vectorial. Si no, si solamente quieres saber la distancia, creo que el enunciado de la situación profesional entera de este capítulo, no hace falta la distancia nada más. Y bueno, Solamente hay que saber una distancia. la fórmula más corta, que era la anterior que vimos. Esta. Y eso es todo. Bien. Pero no deja de ser interesante, a mí me pareció muy lindo, muy interesante, de dónde lo sacas a esto, ¿viste? Por eso está, le había puesto yo como una, creo que había notado que me pusieron como una ventanita. ¿Ves? Por esto. Viene justamente de Socatoa, por eso la importancia del Socatoa acá. Mira, soy un artista, no me digas que no. No sabes lo que tuve para hacer este cuadrito. Todo esto es copyright mío, acá no hay nada copy pegado. Entonces, de ahí viene, el Socatoa, porque si vos sabes que el coseno de un ángulo, el cateto yacente divide la hipotenusa, y sabes que la hipotenusa, si tú estuvieras dibujando un vector, imaginándote los otros dos catetos formando un triángulo rectángulo, la hipotenusa sería el módulo del vector. Entonces, el cateto yacente sería sobre qué es el módulo del vector. Ese es el coseno del ángulo. Bueno, de ahí sale. Pasa para el otro lado, te queda el módulo del vector por el coseno del ángulo igual que cateto yacente. El cateto yacente ya sabes esto. Esta regla la definimos antes. En el párrafo anterior te definí esta regla. Esta es la regla de oro de vectores. Si vos te sentís muy motivado con este tema, con esta materia, decís, ¿cómo puedo demostrarle mi devoción a la vida sobre este tema de vectores? Tenés que agarrar y poner una gigantografía en el techo de tu pieza con esa fórmula que está ahí. Con esa forma. Me lo tatúo en el pecho. Te lo tatuas, andan todos ahí con todo lo boludo con un tribal acá en el brazo. Está muy quemado. Vos te tenés que tatuar eso en el brazo, ¿entendés? Te pone R por S igual el módulo R por módulo S por el coseno del ángulo. Toma. Y que sea en agua el baila. ¿Sí? Esa es la forma más importante. Porque de ahí sale todo. ¿Bien? Sí, profesor. Después escuchan mi clase y las cantidades macanas que digo. Yo creo que la autoridad del instituto, a mí tengo la gran suerte, de que me tengan con muy buena reputación docente. Porque si alguna vez alguna autoridad llegara a escuchar mi clase, yo creo que me echan a la mierda. Es que está bueno ponerle humor. El humor nos acerca. El humor achica las distancias. Si no, una clase académica. Más cuando no Siempre hablo macana, hace 30 años que hablo macana frente a los cursos. Creo que lo que en verdad nos acerca y nos marca la diferencia. Así que bueno, muchachos, ¿ha quedado claro esto? ¿Sí? Clarísimo, profe. Sí, profe. Bueno, excelente. Bueno, les paso unos ejercicios y se ponen a trabajar, ¿quieren? Tengo un trabajito práctico preparado para ustedes, chiquitito. ¿No nos faltaría ver la herramienta 5? Bueno, de las 5 es una cosa muy mínima. La verdad es que lo vamos a ver, por supuesto, lo voy a comentar. Simplemente es otras maneras que hay, que en la práctica yo no sé si... ¿Saben por qué lo puse lo de las 5? Porque me interesa que después le sacan el jugo a GeoGebra. O a GeoGebra le podés escribir la cosa con cualquier nota. Vos le podés definir una línea de 5 formas distintas de GeoGebra. No solamente poniendo así, como vieron ustedes al principio de esta materia,
o así. Que son las dos que hemos usado hasta ahora en GeoGebra, ¿se acuerdan? Cada vez que dibujo Sí. una recta en GeoGebra, la dibujábamos o la definíamos de alguna de estas dos maneras. Bueno, también podés en GeoGebra especificar una recta con ecuaciones vectoriales. Y la ecuación vectorial simplemente es otra manera de decir esto mismo. Ni más ni menos que otra manera de decir esto mismo. Todo esto hasta acá ya lo sabemos, lo vimos antes. Todo esto. ¿Sí? Todo esto. Ecuaciones de Split, todo esto. Ah, bueno. Por eso puse acá, ahora lo nuevo. Es como que acá es una recapitulación de la situación profesional 2, porque, claro, pasó hace tanto que uno capaz que ni se acuerda, por eso simplemente estoy recapitulando. Y la ecuación vectorial, ¿cómo se define una recta también? Se puede definir de esta manera, que esto a lo mejor no es muy obvio, porque cuando ustedes leen la palabra parámetro no saben de qué le estoy hablando. Una recta no es otra cosa más que un conjunto de puntos, ¿sí o no? Sí. Sí, Eso, ahí vamos. Una recta es un conjunto de puntos. ¿Cuántos puntos tiene una recta? infinitos. Infinito. ¿Está? Entonces, esta fórmula es la fórmula que te deja definir cada uno de esos infinitos puntos. P es un punto. P es un punto. ¿Ah? ¿Cuántas veces puedes usar esta fórmula para referirte a cada punto de una recta? Infinitas veces. ¿Está? Entonces, un punto a la recta, ¿quién va a ser? Y bueno, no va a ser otra cosa más que un punto en el espacio, en el plano, o en el, donde sea que vos estés, en el hiperplano, sería para usar una palabra adecuada, esto se llama hiperplano. Hiperplano es un plano de tantas dimensiones como uno quiera. Si el espacio es un hiperplano, el espacio en 4D es un hiperplano, el espacio en 17 dimensiones es un hiperplano. ¿Está bien? Todo depende de la sustancia que hayas consumido antes, digamos. ¿De cuántas dimensiones estamos hablando? ¿Está bien? Bueno, entonces un punto que configura, que constituye esa recta, un punto cualquiera de la recta es un punto en el plano, más quién, más un vector, que es el que se llama vector director, el que te marca la dirección que la recta va a tener, multiplicada por un escalar. Entonces ese escalar, ¿qué va a ser? Cualquier número. Entonces vos imagínate que B es una flechita. Déjame que busque un... ¿Cómo puedo hacer? ¿Se puede partir la pantalla en mi Word? Vista. Dividir. Déjame que busque un vector para que esto se ilustre más gráficamente. Bueno, está sucia, pero imagínate, déjame que si no me voy muy atrás. Nos quedemos con ese dibujo que está ahí. Pensemos en la recta que contiene el vector R. ¿Sí? El vector R es un segmento, es parte de una recta. La recta que contiene el vector R sigue hasta el infinito, siguiendo la flecha, y también hasta el infinito, siguiendo la cola de la flecha. ¿Está bien? Esa sería la recta de la que quiero hablar. ¿Estamos de acuerdo? La recta de la que quiero hablar. Acá se me vino el principio. No sé ni dónde estábamos. Estamos mucho más abajo. Cachito de paciencia. Me va a salir artrosis en el dedo, más o menos. Acá está. Estoy hablando de esta. ¿Sí? Te digo, ¿cómo es que defino una recta con esta expresión? ¿Sí? Bueno, este vector, esta flecha roja que va hasta el infinito para allá y hasta el infinito para el otro lado. ¿Dónde está esa flecha? ¿Está pasando por 0, 0 o no? Sí. Bueno, no, ahí está, esa es la trampa. Ah, Qué malo, qué tipo jodido. ¿Qué fue lo primero que dijimos de vectores? ¿Qué es lo que los vectores no tenían? Puede estar en cualquier lado. Ubicación en el eje Exacto, cartesiano. no tienen ubicación, por eso me hace falta el punto. Caíste. Callero, sí, ¿quién va a ser el primero que pise el palito? Por eso me hace falta el punto. A mí el vector R de la gráfica que están viendo acá arriba me habla de su dirección, no de su ubicación. Entonces si yo sumo dirección con ubicación, la ubicación que me le da el punto y la dirección que me le da el vector. Y bueno, entonces yo agarro su ubicación y le sumo el vector multiplicado por una variable que vale todos los valores posibles, va a hacer que ese vector sea infinitamente largo en ambas direcciones o infinitamente corto, hasta 0 inclusive. ¿Sí? Entonces, si vos a ese punto le sumas infinitamente la dirección para arriba y para abajo, te va a dar la línea que querés definir.
Por eso es que este vector se llama vector director. Ustedes esto lo leen en un libro de texto y a lo mejor no se los pone haciendo un castellano más de barrio, digamos, como el que le estoy nombrando yo. Pero esto es lo que dice en definitiva. Una recta, ¿qué es? Es una dirección. Esto es una dirección. Eso no es una ubicación. Eso que marqué ahí es una dirección. En ambos sentidos, porque estoy agarrando el vector que tiene dirección y lo estoy multiplicando por t, haciendo que t valga desde menos infinito hasta más infinito, todos los números que existen. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a lograr eso? Que ese vector sea una recta en ambos, no una recta, sino un envión, casi una recta hacia ambos extremos. Pero no tiene ubicación todavía en el plano. Entonces, ¿qué le da la ubicación? Esto. Por eso así se define esto es lo que se llama ecuación vectorial de la recta. Entonces fíjate que si vos esto lo desglosas, ¿quién es A? A es un punto. Entonces un punto que tiene 3 coordenadas en este caso. En este caso pues, estoy hablando de R3, ¿no? Podría ser en cualquier nivel de coso. Cualquier cantidad de Debería tener al menos 2, X e Y. Y sí, porque si no, estaríamos medio complicados. Una recta en una línea, pero sí. O sea que yo conociendo X, Y, puedo sacar el vector y la dirección. Claro, vos conocés. Bien, pues el vector y dirección. En un plano. Si a vos te dan un punto de una recta y otro punto de una recta, podés sacar, o sea, yo por lo que te entendía a vos, Vivi, si vos tenés esto y también tenés esto, podés averiguar esto. Sí, claramente. Si esto es una ecuación, lo de acá lo pasa para el otro lado y ya está. Sí, perfecto. Entonces, vos obviamente podés, conociendo una de estas tres cosas, de estas tres cosas, averiguar la tercera. Si querés averiguar un punto de la recta, y bueno, que te den un punto, otro, y que te den el vector directo. Si querés averiguar si un determinado punto pasa por una recta, bueno, hace esto. O podés despejar el vector director a partir de esta dos. Entonces, fíjate si desglosamos. Entonces, A son 3 componentes. X y Z, porque estamos hablando del espacio. Y B, si es un vector en el espacio, son también 3 componentes. A, B, C. ¿Pueden ser más dimensiones o no, Por profe? supuesto, lo que decíamos Me damos con recién. eso. Recién bromeamos a vivir con eso. Decía por lo menos 2, digamos, si no, no va a tener una recta. Por lo menos 2 dimensiones, X y, decía, plano, mínimamente. Pero de ahí para arriba la cantidad que vos quieras. Por eso es que uno no puede definir una recta con una ecuación genérica como la que veíamos al principio de la materia, porque eso solo te permite definir rectas en 2D nada más. Donde X depende de Y, chau. O al revés, Y depende de X, punto. Porque son 2 variables nada más. Pero definir una recta en el espacio, si son 3 variables, están todas interdependientes. Entonces, no lo puedes definir con una ecuación tan simple como esa. Tiene que ser una ecuación como esta. Entonces voy a decir, bueno, el punto A más el vector B te va a dar cualquier de estos 3 valores. Entonces voy a decir, tanto A como B como C van a tomar infinitos valores, con cierta proporción entre ellos. ¿Por qué? Porque son justamente parte de un sistema vectorial. Entonces, este factor por t que le estás haciendo, aclarando que esto es para todo t perteneciente a los números reales. O sea, t vale, insisto, desde menos infinito hasta más infinito. De manera tal que eso hace que este vector tenga infinitas longitudes posibles en ambos sentidos. Pero no tiene ubicación. Entonces eso que tiene infinitas longitudes posibles en ambos sentidos, le sumas la ubicación de un punto y ya está. Tenés el punto cualquiera de la recta. Por eso que también después tenés otra manera de expresarlo, que es a través de lo que se llaman ecuaciones vectoriales, ¿sí? Que es así. Que lo único que hice fue poner esta misma fórmula, la desagregué en 3. Porque si el punto X y Z es igual al punto X0 y 0, Z0 más el vector ABC por un parámetro, desarma esta ecuación y te quedan 3 renglones, te queda exactamente así. Son 3 ecuaciones. Se llaman ecuaciones vectoriales de la recta. Ecuación paramétrica, acuérdense, es esta. Y ecuación vectorial es esta. O ecuaciones, porque una recta se define con ecuaciones vectoriales. Tantas como dimensiones tenga. Si una recta en 3D, son 3 ecuaciones. Y entonces yo les hice una hojita de Excel donde simplemente hago conversión de formato, no ni un solo cálculo. Y la ecuación continua
¿Por qué? Porque si estos son tres ecuaciones, vos podés pasar todo lo que está del lado derecho, lo pasas para el lado de la izquierda y dejar la t nada más al lado derecho. Entonces te quedan tres expresiones que las tres son iguales a t, y bueno, entonces quiere decir que las tres expresiones son iguales entre sí. Es lo que hice acá, ¿ves? Pasé todo para el otro lado, dejé la t solita, y si estas tres expresiones son iguales a t, quiere decir que estas tres expresiones son iguales entre sí. Entonces las planteas así. ¿Mm? Y esto es lo que se llama ecuación continua de la recta, cuando las planteas así. Pero son tres maneras de decir lo mismo, es como decir papá, padre o progenitor, qué sé yo, son sinónimos, no admite más que eso. Y bueno, después le pongo acá un ejemplito, que es cómo calculas la recta que pasa por dos puntos. Cómo definís la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Bueno, acá está. Usa esos dos puntos y lo tenés resuelto en todas las posibilidades que hay. ¿Qué es lo que hace el archivo de Excel que les pase? Esto mismo. Sí, justo lo estaba abriendo. Claro. Son maneras de expresar recta. Esto no tiene un contenido. Mira, me gusta que lo aprendan, sépanlo, véanlo, pero ya les anticipo que es torturarlos con nomenclatura si yo les tomo una cosa de esta en el parcial. Si le tomo, no sé, nada, venir a leer acá, lo copio y lo pegás, porque no tiene mucho sentido práctico. El sentido práctico es que vos sepas de esto, ¿sabes por qué? ¿Por qué me interesó a mí ponerle esto acá? Porque si en algún momento están leyendo la documentación de un determinado algoritmo de inteligencia artificial que tiene que calcular la recta a partir de ciertos parámetros y les nombra un formato así, les pone una cosa así, ustedes sepan qué es lo que están leyendo. Esto es lo mismo que haber enseñado inglés. Digamos. Esta unidad, esta última herramienta, es lo mismo que haber enseñado inglés. Para que puedan entender si leen algo que tenga que ver con esto. Nada más. No son cálculos que tengan por objetivo lograr un resultado, ni despejar una incógnita de algo. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno. Joya. Y creo que será todo, pero después no había más nada después de esto. Claro, después está la situación resuelta. No, claro. Situación profesional resuelta. Está bien, eso. ¿Qué tan contento el día? Me acuerdo. Todo chocho, porque no. Ustedes dicen, no, es fácil, claro, porque ya está escrito. Pero ¿cómo hace? ¿Cómo hago yo para plantearle una situación que sea creíble, que sea una cosa posible? Sin meterme en aguas turbulentas de cosas que todavía no saben ustedes de inteligencia artificial. Y se me ocurre esto del GPS. Que sería bien posible, digamos, que el GPS tenga una función así. Que te diga, bueno, acá tenés una ruta, seguí tenés tantos kilómetros que recorrer, ¿no es cierto? Que te dice normalmente el GPS, el Google Maps o el que vos uses, ¿sí? Vas a recorrer tantos kilómetros, bueno, pero linealmente, ¿cuánto me voy a ver desplazado? Eso no te lo dice. Y a lo mejor a vos te interesaría saberlo. Entonces con este calculito lo podés obtener. Está el pajarito sonando a lo loco, chico. Bueno, les pongo en el WhatsApp el trabajito práctico.